Hablamos del contrato de compraventa con reserva de dominio, del Sí, contrato de compraventa por amortizaciones o por sí, cuotas, de los que ujú. me recuerdo ahorita. ¿Qué más? ¿Alguien más? Compraventa con la cosa sujeta a una prueba. ¿Qué más? Habían varias. A ver, vamos a comenzar a preguntar, ya que no quieren ir en forma individual, aleatoria. Lick Pamela también sobre Saray. Ajá, dígame, Néstor. el contrato de compraventa sobre muestras, de Ujú, cosas futuras exactamente, también. exactamente. Justamente. Entonces, ¿y qué es el pacto de rescisión? Sí, de rescisión, ¿qué es el pacto de rescisión? En palabras simples, no tan técnico. A ver, Pamela, le había preguntado a usted. Saray, Pamela Saray. Ya se me perdió Pamela. A ver, Jerónimo Esteban Cojón, ¿qué es la rescisión o el pacto de rescisión? A la una, a las dos, y a las... Ahí está. Gracias. A ver, Jerónimo. eh, Solo levantó la mano. Entonces, ¿para qué? Oscar Coroy, que es el pacto de rescisión. Señores, ya estamos terminando la clase, pero eso no quiere, o sea, ya estamos terminando el contenido, pero eso no quiere decir de que dé punto visto en cada uno de los contratos y les meta gol con ese tipo de contratos. Así que participemos, igual 67 personas estamos conectadas, o sea, pueden participar y siempre participan los mismos. No quiere decir de que les ponga cuesta arriba este examen, que es el final. Mejor participemos. Oscar Coroy, que es el pacto de rescisión. A la una, a las dos. No, Juan Francisco, usted siempre le salva la vida. Nel. Hoy no vamos a pedir la ayuda de José Gabriel, de Juan Francisco, de Maco y de Fátima, también Azucena. Siempre son los mismos que contestan. Yo quiero ir a Oscar Coroy. Extingue y deja sin efecto la compraventa, sí. Bueno, entre uno de sus efectos. Entonces, aparte de eso, pues es un pacto de rescisión, ¿verdad? Entonces, simplemente lo que hace es rescindir y dejar sin efectos ese contrato, ¿verdad? Eso es lo que hace el pacto de rescisión. Puede ser unilateral, o sea, puede ser por una de las partes o puede ser cuando existe una causal determinada, por ejemplo, cuando no se entrega la cuestión en el tiempo, modo y lugar, o no se cumple con las obligaciones estipuladas tanto como comprador como vendedor. ¿Estamos? Bueno, ahora les dije que entramos ahora en los contratos que es de los más sencillos. En palabras simples, que alguien lean, ahorita no quiero que alguien lo lea, sino que lean en forma individual el artículo 1852. Leámoslo, analícenlo y quiero que alguien me defina. Y mis amigos Juan Francisco, Maco y José Gabriel y demás, Fátima y Azucena, ahorita están vetados. Ahorita ustedes se ganaron el privilegio de no estar participando, sino quiero oír a gente que no ha participado. Entonces, leámoslo, 1852, y en palabras simples. Marvin también siempre participa, pero hay mucha gente que participa. ¿Ya alguien lo leyó y entiende más o menos en qué consiste este contrato tan simple? A ver, Miguel. Buenas noches, Lick. Por lo que entiendo, sería como sustituir una cosa por otra. Exactamente. Andrea.
¿Algo más que agregar? Sí, transferir a, perdón, no sé quién es la Andrea persona. 1 y Andrea 2. Andrea, usted comience, Andrea Suseli, y después vamos con Andrea de León. Gracias. Es más que todo transferir a otro la propiedad que es de uno, de cierta manera. Como un trueque podría decirse. École, justamente. Y Andrea de León, remate, por favor. Ya sé Es que ya se dijo recibir casi una cosa todo. por otra y es un contrato civil. Exactamente. En palabras simples, para que nunca se les olvide, pero nunca lo vayan a mencionar en un técnico profesional, es un dame la que te la doy, ¿verdad? Permutar. Yo tengo la propiedad de esta casa, pero la quiero permutar con mi hermano por la casa que él tiene. Entonces, ¿qué hacemos? Yo doy esta casa, él da su casa y pues, cada quien cambia y transfiere el dominio de esa propiedad. Es bastante sencillo. Ahora que alguien me haga el favor de leerlo. El 1852. No quiero estar sacando a la gente, pero si les doy un plazo para que estén hablando, para que lean o para que contesten, y si yo les hago una pregunta directa y no contesta, es porque no está. ¿Sí? Entonces, creo que entendemos las reglas. A ver, Olga, usted levantó la mano primero. Artículo 1852. La permuta es un contrato por el cual cada uno de los contratantes transmiten la propiedad de una cosa a cambio de la propiedad de otra. Cada permutante es vendedor de la cosa que da y comprador de la cosa que recibe en cambio, y cada una de las cosas es precio de la otra. Este contrato se rige por los mismos principios del contrato de compraventa, en lo que fueren aplicables. Justamente. Entonces, es lo mismo que acabamos de decir. ¿Qué pasa? Ahora viene el caso y se lo pregunto a Francisco Manuel Monroy. Viene el caso, escúchelo. Esta propiedad donde yo habito vale 200,000 quetzales, por ejemplo. La propiedad de mi hermano vale 300,000 quetzales. ¿Qué hacemos ahí según este artículo, Francisco Manuel Monroy? Pues yo digo que si las dos partes están de acuerdo en hacer el cambio, digo que no hay problema, ¿no? Aunque un valor sea distinto al otro. Si los dos están de acuerdo, sí. Ok, sí, sí, ahí estamos, ahí estamos. Es como dijo Andrea, radica más o menos en un trueque. Entonces, vamos a aplicar supuestamente los principios, perdón, es que lamentablemente se me olvida a veces quitar el WhatsApp y ustedes saben que cómo molesta a la gente. Gracias a Dios, pero ahí estamos. Roberto, ¿qué me iba a decir Roberto? Esto es Marvin. Marvin, no sé si dejarlo participar, pero vamos a ver, Roberto. Buenas noches, Lick, ¿me escucha? Sí, sí. Ok, gracias, perdone. Con respecto a este artículo, ¿es permitido realizarlo si hay una herencia? Aún no se tienen los derechos hasta que, por ejemplo, la persona fallezca. La persona que queda como heredero puede tomar posesión de dicha propiedad y hace como que un negocio con uno de sus hermanos donde él le daba una herencia también. No ¿Me sé está si... preguntando o está afirmando? No, le estoy preguntando si es posible. No lo creo, no lo creo porque recordemos que los derechos hereditarios justamente son derechos hereditarios. Ay, Dios mío, permítanme, solo voy a desvincular esta cuestión porque qué horrible que ustedes estén oyendo que a cada rato me estén escribiendo. Ay, Dios mío. Y no siguen hablando y siguen hablando y siguen hablando.
Aparentemente, ahorita ya no lo puse ni a molestar. Pues no lo creo justamente porque los derechos de propiedad no se tienen todavía. Los derechos hereditarios es lo que se tiene. Entonces usted no puede permutar esos derechos de propiedad, si a eso se refiere. Si podrían transferir esos derechos hereditarios, no sería el contrato adecuado. Realmente para eso, si se hace una compraventa de derechos hereditarios, y todo bien. Ese sería el contrato que debería utilizar. Marvin, ¿qué me iba a decir? Licenciado, buenas noches. En el caso que estaba planteando a Francisco, yo pienso que, como dijo que una propiedad valía 300,000 y la otra 200,000, entonces lo justo sería que la propiedad que vale 200,000 le entregara lo demás en dinero. Nel. No es lo No sé justo, qué. porque justamente aquí lo importante, Marvin, es resaltar de que uno tiene que estar de acuerdo a la hora de permutar. El valor realmente se va a establecer como que los dos valieran ya sea 300,000 quetzales, que debería establecerse así, aunque realmente no lo valga. El fin es hacer el trueque de esta situación. Es un contrato bastante poco usado por la naturaleza misma, pero sí he visto casos donde, por ejemplo, y les comento un caso de un cliente donde tuvo que realizar la permuta, no lo hizo con mi asesoría porque él ya tiene 95 años, imagínense. Entonces eso se lo hizo como cuando él tenía 40, entonces obviamente yo creo que ni había nacido. Pero, ¿en qué consistió? Aparentemente, o él creyó que había comprado una propiedad que le colindaba con otras propiedades, cuando realmente el que había comprado la propiedad era otra persona que le colindaba con las suyas. Y él lo que quería hacer era una unificación de propiedades. Entonces, ¿qué pasaba? Que la propiedad que él tenía estaba, pongámosle, unos metros más alejada, pero no se podía colindar o no se podían unir, mientras que la del vecino sí se podían unir. ¿Qué es lo que hizo? Hicieron una permuta. Eso sí, a la otra persona salió beneficiada porque la propiedad del vecino tenía una hipoteca. Tenía una hipoteca de 60,000 quetzales, creo yo. Y pues para que se hiciera la permuta, la condición fue, bueno, hagamos la permuta, pero usted paga la hipoteca. Como mi cliente le beneficiaba más porque él quería hacer un residencial relacionado ahí, entonces hizo ese documento. Es la única vez que he visto donde se hace esa permuta. Entonces el vecino le entregó esa propiedad y él le entregó la propiedad que le correspondía. O sea, como dice el artículo, tenemos la doble calidad, comprador y vendedor, porque ambos adquirimos y ambos damos en lo que cabe. ¿Entendimos bien el principio o la naturaleza de este contrato, Damaris? Buenas noches, licenciado. Ahora Buenas noches. que leímos y discernimos todo esto, fíjese que en este caso, mi tía es quien cuenta con propiedades y justamente hicieron este tipo de contrato, haciendo la equivalencia del dinero que usted decía, el valor del terreno, el cual ella le dieron, era mayor por la ubicación y más pequeño. Y ella dio, por así decirle, un terreno aledaño al centro por el mismo valor de ese bien. Justamente. Ella renunció, eso, ahorita nos acaba de plantear Damaris un caso donde ella renunció a esta cosa. Veámoslo también desde el punto de vista también ya jurídico. Si nosotros queremos permutar, pues se van a dar esas condiciones como las que les acabo de decir, de donde, bueno, permutemos, pero vos pagas la hipoteca, permutemos, pero vos me tenés que dar una cantidad de dinero. Eso no es ilegal, pero no es con el fin o naturalmente como establece la misma ley. O sea, en la ley es bastante simple, es decir, yo te doy algo y vos me das algo. Es un trueque de propiedades, en palabras bastante simples.
Entonces, esa es la naturaleza. Ya las condiciones que se estipulen en el mismo contrato, pues van a ser válidas, y vuelvo a repetirles, toda vez exista un acuerdo entre las partes y toda vez no sea contrario a la ley. Marvin. Sí, tenía otra duda. También cuando, mira que yo he escuchado que personas que tienen plaza en el organismo judicial dicen que van a permutar. ¿Usted ha escuchado de eso? O si es un contrato como tal, o lo que yo entiendo es que permutan como que su puesto, o sea, se lo ceden a la otra persona y la otra persona agarra el puesto que tenía la Sí, otra. cambian. Eso no es un Cambian de contrato puesto. de permuta, ¿no? Como tal. No, no es. Mire, pues, ellos utilizan el término de permutar. Realmente permutar puede definirse. Alguien tiene aquí, bueno, todos tienen internet definitivamente. Alguien que busque la definición de permuta en Google, a ver qué le sale. O si alguien la sabe, que me haga el favor. Entre dos partes. Cambio de bienes entre dos partes. Ojo, lo que acaba de decir Marvin, no son bienes los que se están permutando, se está permutando un puesto laboral. Lo que hacen es utilizar ese término, pero básicamente en la misma esencia. Yo estoy como oficial en el juzgado séptimo de paz y mi esposa es oficial en el juzgado octavo de paz, pero de Escuintla. Y vamos a permutar. O sea, ella se traslada acá y yo me voy para allá. Eso es básicamente la esencia de esta cuestión. Por supuesto, administrativamente también deberá de tener un montón de serie de requisitos, porque no se puede solo así decir vamos a permutar y ya. Tiene que haber una autorización del organismo judicial definitivamente. Pero en eso, en esencia, en eso consiste. Ahora, el artículo 1853 nos va a complementar. ¿Cuántos artículos tiene la permuta? 3 artículos. Y con eso terminamos. Entonces leamos el artículo 1853. ¿Qué dice el artículo 1853? Si la cosa que se entrega se ha de pagar parte en dinero y parte en otros bienes, el contrato será de permuta siempre que la porción estipulada en dinero no llegue a la mitad del precio. Ok, entonces nos establece una modalidad donde podemos dar dinero y podemos dar un bien. Entonces ahí sí es permitido, pero tiene esa salvedad que no llega a la mitad del precio. 1854 y terminamos este contrato y nos pasamos a lo que nos corresponde. Solo abro un paréntesis, no sabemos más o menos cuándo, o alguien tiene más o menos noción de cuándo serán exámenes finales. ¿Han escuchado por ahí rumores tal vez? No, Lick, fíjese que normalmente los semestres terminan después de la segunda unidad, se tienen 15 días de clases y son los exámenes. Esta semana que estamos cursando sería la segunda semana, o sea, los 15 días, y prácticamente los exámenes debieran ser la semana siguiente, pero como no hemos recibido ningún tipo de información, me imagino que todavía tendremos clases la otra semana. Sí, la otra semana, justamente para ir terminando contenido. No, pero yo justamente para ver más o menos cómo están los calendarios, porque yo tengo un viaje programado, pero es a finales de noviembre. Usualmente terminan las clases antes de finales de noviembre, entonces no habría problema, pero si tenía esa duda. Andrea. Buenas noches. Yo tengo unos compañeros que son de otro semestre y según he escuchado hoy que son a principios de noviembre. Sí, pues ya nos dirán, nos empezarán a notificar la otra semana, supongo, o tal vez el viernes de esta semana. Gracias, Andrea. Bueno, terminemos el artículo. ¿Que alguien me haga el favor de leerlos? 1854. El permutante que sufra evicción de la cosa que recibió o que la devuelva en razón de sus vicios puede reclamar a su elección la restitución de la cosa que dio si se halla aún en poder del otro permutante, o el valor de la cosa que se le hubiese dado en cambio con el pago de daños y perjuicios. Gracias, Andrea. ¿Qué resaltamos? Ahora sí, participen todos. ¿Qué resaltamos de este artículo?
¿Qué hay de elemental acá? O sea, cuando hacemos permutas, ¿se pueden retrotraer los efectos? ¿Sí o no? ¿Qué dice Juan Francisco? Sí, gracias. Como el artículo lo determina o lo establece, estos son vicios con los que cuenta la propiedad. Muchas veces pudiera ser con el conocimiento del que está enajenando o sin el conocimiento de él, o sea que no necesariamente son de mala voluntad. Esta evicción lo que significa es que luego de la enajenación, el adquiriente podría perder la propiedad o parte de ella, e incluso podría ser, si fuera un bien inmueble, podría ser inhabitable por cuestiones de, por ejemplo, problema de agua, problema de inundaciones. ¿El río se creció? De humedad, sí. Cualquier situación que pudiera hacer que perdiera parte de la propiedad o que fuera inhabitable. Eso es a lo que se refiere la evicción. Y dentro de la evicción lo que se establece es el resarcimiento por parte del vendedor de la cosa evictada. Exactamente. Entonces, aquí retrotrae los efectos. Cuando se dan esas circunstancias, de las cuales pueden ser ajenas a la voluntad, como dijo Juan Francisco, o con voluntad, o sea, con dolo, entonces entendemos de que aquí vamos a retrotraer esos efectos y la persona que dio y que está perdiendo porque ya no puede hacer uso o posesión de ese bien, puede reclamar el bien que se restituya o otras cosas, como lo establece la misma ley. Por supuesto de que si no se diera, porque recordemos que esto es una letra muerta, definitivamente tenemos que acudir a un órgano jurisdiccional para ordenar de que se haga lo que está estipulado en la ley. ¿Estamos? Donación entre vivos. Contrato muy esencial, la donación entre vivos. ¿Qué entendemos en una lluvia de ideas? ¿Qué entendemos que es la donación entre vivos? Una palabra simple. Una definición simple. Quiero que varios complementemos esto. Dar o regalar. Buenas noches. Dar o regalar. Buenas noches. La Ya donación regresó entre Oscar. vivos. Sí, Lick, es que tenía problemas, Lick, de internet, entonces no es que no se contestara. Sí le escuché que me había preguntado el pacto de rescisión, pero nuevamente para participar en la donación. Sí, Había se ido a nota que comprar tiene tortillas. problemas de internet. La donación Pero sí. entre vivos es un trato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa o título gratuito. A título gratuito. Gracias, Oscar. Excelente. ¿Alguien más? María José Zamorano, supongo. ¿Zamora? ¿Algo más? Buenas que quiera noches, complementarnos licenciado. y tenga el gusto de escucharla. Buenas noches. La donación entre vivos es un acto en el que se da una cosa con fines gratuitos. ¿Ya? Sí. Ya va. Nítido, Claro. nítido. ¿Alguien más? Emi, Nayeli, ¿qué más puede aportar a esto? ¿Título, contrato civil? Sí. ¿Se transfiere la propiedad? Sí. ¿A título gratuito? Sí. O creo que ahí nos quedamos. ¿Sí? O algo más que pueda decir. ¿Será lo mismo donación entre vivos o donación por causa de muerte? No. No. Justamente. No, no es lo mismo. Justamente no lo es. O sea, entre vivos, está diciendo que ambos están vivos. Por causa de muerte es como un tipo de testamento o tipo de legado donde yo le estoy transfiriendo la propiedad, pero hasta que yo me muera. O sea, yo lo dejo estipulado y hasta que yo me muera, pues ahí se transfiere la propiedad. Bueno, la donación entre vivos es un contrato que realmente la mayoría hemos de conocer y realmente es el contrato que se debería utilizar para efectos reales por el fin que se creó. Imaginemos que mi mamá quiere transmitirme su propiedad, entonces el contrato adecuado es la donación entre vivos. ¿Por qué no se hace? Les estoy hablando algo realista, algo para que ustedes sepan cómo es y por qué es que la donación entre vivos no se aplica tanto como la compraventa.
y es por efectos fiscales, por pago de impuestos. Donación entre vivos, pónganle ahí arribita, donación entre vivos, pónganle 12%, solo pongan 12%, ¿sí? Y en la compra-venta, 3% si es segunda compra-venta. ¿Qué es lo que hace que mucha gente desvirtúe realmente la donación? Porque es lo que ellos quieren, es darnos a título gratuito eso, pero se sabe de que se tiene que pagar el 12% sobre el valor que está el bien, entonces ya es plata. Mientras que sabemos que si hacemos una compra-venta, o sea, hacemos una simulación de contrato, porque realmente el contrato adecuado es la donación, pero hacemos una compra-venta, entonces nos salva ahí, nos evitamos de pagar el resto y solo pagamos un 3%. Entonces, eso es lo que sucede, pero realmente la donación para eso fue creado. Yo le voy a transmitir a mi hija tal propiedad y esto lo quiero hacer a título gratuito. Ella no me tiene que pagar por eso. Por supuesto, para que la donación también opere, vamos a ir viendo en cada uno de estos artículos que hay cuestiones donde decimos, la donación yo te lo estoy dando gratuito, pero te tenés que someter a determinadas condiciones. Aquí entra mucho lo de la condición, que ya lo habíamos hablado anteriormente, habíamos medio mencionado condiciones, pero acá es el contrato donde se menciona más. Comencemos. Artículo 1855 y pónganle arriba definición. Y le a alguien que lo lea, por favor. Artículo 1855. La donación entre vivos es un contrato por el cual una persona transfiere a otra la propiedad de una cosa a título gratuito. ¿Qué le agregaría, Olga, si usted estuviera siendo examinada en un técnico profesional? ¿Qué le agregaría? Porque aquí está la definición bastante simple, pero ¿qué le pondría de guinda en el pastel? Que es un contrato que se da entre ambas personas para contrato de propiedad para poder llevarse a cabo el... Si me contestara así en un técnico profesional, la saco, Olga. Y no es por mal, porque usted está repitiendo algo que ya dice el artículo. Veamos, la donación entre vivos es un contrato. Yo le pondría un contrato civil, que sabemos que es un contrato civil. Y mucha gente que es perfeccionista a la hora de un técnico profesional va a querer de que le ponga el contrato civil porque estamos hablando de los contratos civiles. Entonces es un contrato civil por el cual una persona transfiere o por el cual una persona denominada, donante, ya le ponen los sujetos, los individualizan y que transfiere la propiedad a un título gratuito. Entonces eso es la definición. Entonces pilas con eso y por eso les dije que pusieran ese artículo. Pero la donación tiene un aspecto muy importante, que es la aceptación. ¿Dónde está regulado? El artículo 1857. ¿Qué dice el artículo 1857? ¿Alguien más que lea? Porque Olga se va a quedar sin voz. Bueno, punto visto. 1857, licenciado. El donante puede aceptar en el momento de la donación en acto separado si aceptare con con posterioridad para que el contrato quede perfecto, debe notificarse la aceptación al donante en forma auténtica. ¿Cuáles? Ahí está, gracias José Gabriel. Ahora les pregunto, para complementar esa definición que acabamos de mencionar, ¿quiénes son los sujetos en el contrato de donación entre vivos? Ahí lo dice. Donatario y donante. Donante y donatario. Donante y donatario. ¿Quién es el donante? El que transfiere la propiedad. ¿Y el donatario? El que la acepta. Exactamente. Y para que se perfeccione el contrato de donación, ¿qué es lo que debe llevar? La aceptación. Ambos estén de acuerdo. École, señores, así se contesta, así debe ser, la aceptación. Con eso sabemos de que el contrato se perfecciona. Yo puedo decirle a Francisco Manuel que le voy a regalar mi casa, por ejemplo,
pero mi casa está hipotecada, tiene 5 hipotecas, su mamarracho se está cayendo en pedazos y van a ser más la deuda que lo que voy a ganar. ¿Usted la aceptaría, Francisco Manuel, o usted es emprendedor y diría, yo la agarro? A caballo regalado no se le ve el diente, le dicen por ahí. ¿De qué cree? Francisco Manuel Monroy. ¿La acepta o no la acepta? Pues me la pensaría, tal vez. Le estoy diciendo, mi casa tiene 5 hipotecas, se está cayendo en pedazos y vale No. 150,000 quetzales. Entonces no. Exacto, es que obviamente uno tiene que meditar si lo aceptado es como aceptar la herencia. Si la herencia nos va a traer un beneficio, va a ser algo bueno, pero si nos va la carga de la deuda, de impuestos, de esto, de aquello, va a ser mucho más grande de lo que voy a ganar, ¿usted aceptaría la herencia? Definitivamente no. O sea, es que es lógica, no se va a meter una deuda de gratis, a menos de que usted tenga el capital que viva, duerma sobre dinero, entonces pues lo acepta, pero de lo contrario dice, ¿para qué? Aunque sí sabemos que si es una propiedad siempre va a ser una buena inversión y dependerá de las hipotecas y el monto que esté y si se puede reestructurar, etcétera. Eso hay muchas cosas que se deben de meditar, pero entendemos el fin de la donación. ¿Quedó claro hasta el momento? Sí, Lick. Ok. Vamos al artículo 1858. No, 1859, perdón. ¿Sí, José Gabriel? Gracias, licenciado. Licenciado, ¿usted sería tan fino y amable de poderme ampliar un poquito más la información sobre el artículo 1856? Porque ahí estipula de que la donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa. Ajá, léalo. Ahora léalo. La donación entre vivos también puede ser remuneratoria y onerosa, pero en este último caso solo constituye donación el exceso que hubiere en el precio de la cosa, deducido los gravámenes o cargas. ¿Qué entendemos con ese artículo? A ver, sí, definitivamente se puede hacer, ojo, es que si nosotros estamos comprando la cosa, ¿creen que sería donación o sería compraventa? Solo primero no es evadir la pregunta, pero es contestar con Yo una haría compraventa, pregunta. Obviamente, si usted está haciendo, justamente les acabo de mencionar como parte real o realista, los impuestos. Les dije que marcaran aquí 12%. La compraventa es un 3%. ¿Para qué rayos voy a realizar una donación entre vivos si se va a pagar? Ojo, aquí no nos está diciendo que se va a pagar la totalidad de las cuestiones. Entonces, es de entenderlo e interpretarlo. No es que sea, porque si se paga la totalidad, entonces es compraventa, no es donación. Así de sencillo. Si se trata de una cuestión donde se tenga que pagar hipotecas o gravámenes, etcétera, entonces ahí sí entra como donación. Yo te doy la casa, Francisco Manuel, pero tenés que pagar esas hipotecas. El bien vale 2 millones y la hipoteca es de 500,000 quetzales. Pero yo no tengo ese dinero, entonces vos lo vas a pagar y pagas la transferencia de la propiedad, o sea, los impuestos, etcétera, etcétera. ¿Te parece? Entonces ahí yo la estoy convirtiendo en algo realista. Estoy pagando por los gravámenes o por las cuestiones que llegan a existir. Si desvirtuamos esa figura y usted, Francisco Manuel, me va a pagar los 2 millones, entonces ya no hago donación, a menos de que lo quiero sujetar a una condición en específico. Por ejemplo, decirle a Francisco Manuel que no se case con la novia que tiene actualmente. Entonces son condiciones donde ya vamos a ver de que podemos, pero no nos conviene. O sea, ahí definitivamente no nos va a convenir porque hay muchas cuestiones distintas. ¿Cuáles son las ventajas? Realmente las ventajas es de que usted está haciendo un acto de gratitud, un acto
de entregarle la propiedad, la desventaja es el tema del impuesto, porque usted quiere hacerlo de su voluntad y no quiere recibir ninguna cantidad de dinero a cambio. Pero sabemos que de todos modos, para inscribir esa donación ante el registro de la propiedad, eso es un hecho generador y obviamente tiene que pagar el impuesto. Entonces, esas son las desventajas, pero vamos a seguir viendo para no irnos perdiendo. El artículo 1859, póngale no sanear, pero leámoslo para que entendamos. Alguien que me haga, Edith Cojolón, ¿me puede leer eso? Sí, licenciado. Artículo 1859. El donatario se subroga en todos los derechos y acciones que en caso de evicción corresponderían al donante. Este, en cambio, no queda obligado al saneamiento de las cosas donadas, salvo si la donación fuere onerosa o remuneratoria, en cuyo caso responderá el donante de la evicción hasta la concurrencia del gravamen. Gracias, Edith. En primera instancia nos están mencionando de que no estamos obligados, si yo voy a entregar una cosa en donación, pues no estoy obligado a sanear, a menos, y la excepción a la regla es de que existiera dinero de por medio. Si existe dinero de por medio, sí estoy obligado. Ojo, entiendan esto porque ya los que tienen un sexto sentido están entendiendo de que qué podría venir en un caso un caso final. Entonces, entendamos que si se paga, tengo que sanear o responder. Si no se paga, sanear es mantener el bien, darlo en completa habitabilidad, que pueda hacer uso, goce y disfrute del bien, y es mantener, repararlo, dar todas las cuestiones que no existe ningún vicio, ¿ya? A eso se está refiriendo, mantenerlo limpio, entregarlo en la forma que corresponde. Si yo sé de que tiene estas hipotecas y todas estas cuestiones, pero lo acuerdo y se va a pagar, entonces realmente si el contrato estipuló esa obligación, no debería de proceder ese saneamiento. ¿Estamos? Entonces, esa es la primera instancia, hay que entender que no se sanea. ¿Sí? ¿Estamos? Listo. Vámonos al artículo 1861. Y aquí ya vienen las condiciones. Las condiciones pueden ser muchas y se dan. O sea, yo te dejo esta mansión, pero no te casas con esa persona. Y eso se da muy, muy, muy en la gente oligarca, que no quieren vincular o no quieren perder su linaje, por ejemplo. Entonces, de una vez lo limitan, es decir, te quedas desheredado prácticamente. ¿Qué dice el artículo 1861? Ah, no, estas son donaciones condicionales, perdón, me equivoqué, pero leámoslo de todos modos. Leámoslo. La donación que se haga a los menores incapaces o ausentes la aceptarán sus representantes legales, pero cuando se trate de donaciones condicionales y onerosas, deberá proceder autorización judicial como en el caso de utilidad y necesidad. Bueno, gracias por leer y ahí pónganle arriba a donaciones condicionales, solo para que tengamos un breve, para entender de que ahí está en este artículo esto. Ahora, ¿qué entendimos de este artículo? Ahí tenemos 78 personas. Que si alguien quiere donarle a algún menor, tiene que ser por medio de su representante legal o algún padre en sí. Ajá. Y cuando Pero se trate digan de algo que no. donaciones condicionales y onerosas, deberá proceder a autorización judicial. Ajá. Ahora les pregunto, ¿por qué? Yo sé que Maco o Juan Francisco o José Gabriel me van a decir por qué, o Fátima. Tal vez porque no tienen la capacidad todavía para poder decidir por ellos. Porque son menores de edad. ¿No? Más o menos por lo de menores de edad.
Lo que La ley pasa los es que protege. los apoderados, tutores o quienes tengan discernimiento, a quienes se les haya discernido el cargo, no pueden decidir por sí solos acerca de la enajenación o de la adquisición de bienes inmuebles. Entonces, por eso es que ahí establece la palabra que no es proceder, sino preceder una autorización judicial, para que estos puedan ahí sí proceder a la adquisición del bien. Lo que sí hay que dejar bien claro, bien claro es que estas condiciones tienen que ser muy bien estudiadas, porque debemos recordar que existen los pactos leoninos y estos serían nulos en todo momento. Totalmente, totalmente. Porque la ley protege a los menores de edad definitivamente, y sabemos, y yo se los platiqué anteriormente, cuando hablamos de los menores de edad, para cualquier cuestión, pues obviamente se va a utilizar, como lo dijo la compañera, vamos a utilizar a un tutor o a un representante del menor de edad. Pero cuando hablamos de adquisición de bienes, recordemos de que no estamos jugando con la plata de los menores de edad. Entonces no podemos adquirir una propiedad si no demostramos la utilidad y la necesidad que va a existir, y donde él va a obtener una ganancia o va a estar bien amparado su derecho. ¿Por qué? Porque si voy a pagar por una donación y voy a salir perdiendo, el que va a perder es el menor de edad, y estamos vulnerando tal vez el futuro del menor de edad. Por eso la ley establece el procedimiento de jurisdicción voluntaria de ¿cómo se llama? Se me fue, regresa, de la utilidad de la adquisición de bienes de menores. Entonces, es un procedimiento de jurisdicción voluntaria que se tiene que llevar con el fin de que el juez autorice y determine si es viable o no es viable a realizar una adquisición o una enajenación. Ya se los había dicho, cuando vamos a enajenar un bien de un menor de edad, no podemos enajenarlo solo así. Tenemos que llevar ese procedimiento. ¿Sí? Aparte, Lick, ¿podría haber algún conflicto de intereses o algún interés particular entre el tutor y la persona, ya sea vendedora, donataria o donante, perdón, o lo que sea, que pudiera afectar los intereses del menor sin que éste pudiera percibirlo? Excelente. Sí, puede existir eso. Eso ya estamos yéndonos a una cuestión que puede o no darse, pero sí puede suceder. Ahora, siguiendo con la definición, ya tenemos los elementos personales, ya tenemos la definición del 1855, pero ¿qué establece el artículo 1862 para complementar esa definición que Marvin ya me la había dicho, pero de todos modos yo lo vi, me hice loco, y ahora que dice el 1862? La donación de bienes inmuebles debe otorgarse y aceptarse por escritura pública. Exactamente. Entonces, obligatoriamente, cuando se trate de bienes inmuebles, es en escritura pública. O contrato solemne. Exactamente. Ahí vamos. Entonces ya tienen ustedes la definición uniendo el 1855, el 1857, que es la aceptación y donde están los sujetos, y el 1862, donde está la solemnidad del contrato. ¿Qué nos vamos? Nos vamos al artículo 1863. Ahorita son artículos que estamos leyendo porque son los iniciales y por eso son sumamente importantes, pero después ya vamos a ir saltándonos entre unos. ¿Qué dice el artículo 1863? Olga, le doy descanso, quiero que lea más gente. Tenemos 78 personas y solo está leyendo usted. Dios lo guarde. A ver, alguien más. Yo. Sonia, dele. Artículo 1863. Toda donación será estimada y si comprendiere todos o la mayor parte de los bienes o los más productivos deberán detallarse en el instrumento en que se otorga el contrato. Se estima la donación.
Usualmente esto no es lo mismo que el impuesto, el valor que tiene el bien inmueble, sino que se va a estimar. Usualmente, si es una donación, realmente se estima en una cantidad baja, a menos que sea onerosa, obviamente, ahí se va a estimar en la forma real, pero se va a estimar, póngale en 500 quetzales, se estima esta donación en 500 quetzales. Tiene que llevar una estimación para su validez, ojo. Así como necesitamos la aceptación, necesitamos de que lleven el contenido del instrumento o el contrato, para no confundirlos con el contrato, se establezca la estimación. Porque si no, el Registro General de la Propiedad no se lo va a aceptar porque no se está cumpliendo con la obligación que establece el artículo 1863. Artículo 1864. Arriba en el 1863 pongan estimación, por favor, arribita, para que ustedes vayan identificando, pongan estimación. Ahora ya saben a qué se refiere. Y en el 1864 pongan límite de donación, para que entendamos a qué estamos hablando. Leamos este artículo. El donatario quedará obligado con los acreedores y alimentistas del donante y con el hijo nacido con posterioridad, solamente hasta el valor de los bienes donados al tiempo de hacerse la donación. Si el donante no tuviere medios para cumplir estas obligaciones, pero podrá eximirse de responsabilidad haciendo abandono de los bienes donados o de la parte suficiente para cumplirlas. Gracias. Puchis, ya están estallando las bombas. Ya está alegre la iglesia. Bueno, ¿a qué nos referimos con esto? Imaginemos, caso concreto, que yo le voy a donar mi propiedad a Darling Quiñones. Bueno, yo de buena onda se la voy a donar. Yo me muero. Entonces, yo me muero, pero en eso nace mi hijo, nace mi primogénito. ¿Qué pasa ahí? Yo doné algo del patrimonio que le podría servir a mi hijo, obviamente. Entonces, la ley busca y prevé esta situación, que nos dice que hay un límite. Nosotros, si mi bien vale 500,000 quetzales, entonces usted, Darling, está obligada a buscar que el bienestar de mi hijo hasta los 500,000 quetzales, por ejemplo. Y si no tiene la plata o no, entonces se abandona el bien para que ya se haga uso de otra forma. Eso es lo que busca. Puede darse, casi como dijo Juan Francisco, puede darse una situación así o no, pero la ley busca prever cada una de estas situaciones. Obviamente, no todas las situaciones están estipuladas o reguladas en la ley, y por eso necesitamos la intervención de un juez para que con su interpretación nos dé una solución. Ahora, nos pasamos al artículo 1866. Este es muy importante, porque si yo se le doy el bien a Darling, pero Darling me trata de matar, por ejemplo, porque le caigo mal y porque salió mal en el segundo examen, entonces, ¿puedo revocar la donación o no? ¿Qué dice el artículo 1866? Y pónganle arriba, causas de ingratitud. Causas de ingratitud en ese artículo. Y ahora que alguien me haga el favor de leerlo. Artículo 1866. La donación gratuita y la onerosa en la parte que constituye la donación efectiva pueden ser revocados por causa de ingratitud del donatario. Esta facultad es personal del donante e irrenunciable y se otorga en los casos siguientes. Si el donatario comete algún delito contra la persona, la honra o los bienes del donante, su cónyuge, conviviente de hecho, sus ascendientes o descendientes. Ahí pare. Perdón, José Gabriel, pero tenemos que entender el primero. Entendemos las causas de ingratitud. O sea, yo puedo revocar porque Darling me trató de matar. ¿Qué pasa si Darling trata de matar a mi novia? ¿Será de que puedo revocarla? A mi novia, estoy diciendo. ¿Será que puedo revocarla o no? No, licenciado. ¿Por qué?
Porque aquí estipula que puede ser solo el cónyuge o su conviviente. Ajá, conviviente de hecho, ¿verdad? Ajá, y la novia no sería ni conviviente ni cónyuge, ¿verdad? Depende, dijo Pepito. Porque mi novia, si yo vivo con mi novia y llevo más de 3 años, ¿qué será entonces? Ya es una unión de hecho. Unión de hecho. Ven lo bonito y maravilloso, por lo menos yo me emociono, yo no sé, he dado este curso y de todos modos yo me sigo emocionando, porque es entenderle las cuestiones y que así es el derecho, así es realmente las cosas en la calle. Entender e interpretarlo, y de eso dependerá mucho. Si es mi novia, en la primera premisa, pues no estoy estableciendo ningún elemento, entonces definitivamente la respuesta sería como José Gabriel, decir no. Pero si yo le digo, sí, mi novia, pero vivo hace 4 años con ella, entonces ahí hay una unión de hecho, pero no ha sido declarada y yo ya me morí, por ejemplo. ¿Podrá todavía existir esa unión de hecho? Sí, hay una declaración judicial de la unión de hecho post-mortem. Entonces, sí se pueden dar un montón de circunstancias y es un abanico de posibilidades también. Es para que vayamos entendiendo de que así es que opera el derecho. Hay muchas cuestiones de que no podemos dar por sentado de que así es. ¿Estamos? Entonces, sigamos, José Gabriel, con el inciso 2. El inciso 2, en el código soy inconstitucional. ¿El 3? Sí, pero yo tengo lo inconstitucional, pero se los leo. Por acusar o denunciar de alguien de un delito al donante, salvo el delito por se hubiera cometido en contra del donatario, su cónyuge, conviviente, de hecho, sus ascendientes o descendientes. O sea, aquí es por acusar un delito, entonces esto lo deja fuera. ¿Y hay un inciso 3 o no hay tampoco? Sí, licenciado, hay un tercero. Por negarse indebidamente a alimentar al donante que careciere de bienes o si los desamparare o abandonare cuando estuviere necesitado de asistencia. Ejemplo, y perdón, Darling Quiñones, espero que esté aquí conectada porque lo estamos pelando y si no me está poniendo atención, qué mal. Pero imaginemos de que yo le dono a Darling Quiñones mi propiedad, pero ya estoy bastante grandecito, ya tengo 80 años y pues en el contrato realmente se establece de que yo tengo los bienes suficientes para sobrevivir. Usualmente eso es parte del mismo contrato, se establece en las cláusulas, pero pasa de que yo le dono eso y ahorita estoy bien, pero invertí en bitcoins y me llevó la fregada, entonces me quedé en la calle. ¿Cuál sería la obligación de Darling? Darling, ¿me puede contestar? ¿Cuál sería su obligación hacia mí por ser un viejito que invirtió en bitcoins y ni siquiera sabía que era un bitcoin? Ah, no estaba acá, Darling. Qué mal. Lo siento, Lick. Sí, pues pobrecito yo, pero lo siente que. ¿Cuál sería la obligación de Darling? Tal vez no puede hablar. ¿Cuál sería la obligación? Miguel Soto, ¿cuál será la obligación que ella debería tener conmigo? Miguel Soto a la 1, Miguel Soto a las 2, Miguel Soto a las 3. No reaccionó. Pase, feliz noche. Licenciado, como lo estipula este inciso, tal vez sería brindarle alimentación o asistencia. Claro, claro. Exactamente, darme la asistencia necesaria. Yo le estoy dando mi bien, pues la obligación se tiene que ser bilateral, entonces ella me tiene que buscar dar asistencia. Entonces, estamos con eso, ¿verdad? Bueno, entonces están los dos incisos necesarios para decir ingratitud. O sea, primero, de que negara, y tercero, que no me diera la asistencia. Oscar. Sí, Lick, solo tengo una duda. ¿Esto podría pasar también con la herencia? O sea, con esta situación, con la donación. O sea, mire, es que lo que pasa que en tiempos aquellos, pues,
Eso fue de parte de mi abuelo. Le cuento, ¿verdad? De que, digamos que una tía política le exigía la herencia, pero más nunca, como lo estipula aquí en la ley, de que, por ejemplo, le dio un panito, le lavó alguna prenda a mi abuelo y todo eso, pero quería exigirle prácticamente una herencia. Entonces, mi tía política prácticamente llegaron hasta instancias, digamos que al juzgado, donde ella ahí quería la herencia. Entonces la señora jueza le dijo que no podía ella exigir la herencia porque prácticamente si mi abuelo quería dejárselo, ahora si no, pues no había ninguna ley en por qué hacerlo, ¿verdad? Entonces más bien le dijo, mira, si vos no le has dado un bocado, no has alimentado a tu suegro, entonces no tenés el derecho. Entonces aquí él puede vender esto y se quedan sin nada. Entonces, así quedó esa situación. Claro, y su pregunta es, mire pues, aquí son cuestiones bien distintas para que vayamos aclarando el concepto de la herencia. O sea, yo, si soy propietario, y ojalá que sea así, de 25,000 propiedades, bueno, por lo menos con 25 me conformo. Y quiero disponer libremente de mis bienes a quien se me dé la gana como el mejor alumno, por ejemplo, etcétera, etcétera. Yo estoy libre de hacerlo. Nada me obliga a darle mi herencia o mis propiedades a mis hijos. Ojo, solo si mis hijos son menores de edad o son incapaces, pues tengo una obligación definitivamente que buscar protegerlos. Pero si mis hijos ya cumplieron la mayoría de edad, discúlpeme, mijo, pero este patrimonio lo hice yo, no lo hizo usted. Y como yo lo hice y yo soy el propietario, yo dispongo de mis bienes como se me dé la gana. Y lo puedo hacer por medio de un testamento o haciéndolo por medio de donación entre vivos, o sea, yo vivo entregándoselo en vida a las personas que yo quiero. Su tía política realmente está loca, perdón, pero realmente está loca por exigir algo que no le compete, porque no es, ella por el hecho de ser hija, no quiere decir de que ya tenga ese derecho. Ese derecho se adquiere por medio de un testamento o por medio de una donación, como acabamos de mencionar entre vivos, pero si yo no he transmitido eso, yo soy libre de hacer lo que yo quiera con mi propiedad y nadie me puede exigir. Mis hijos de mayoría de edad, imagínense que son vagos y que no quieren hacer nada y quieren ya las propiedades o la empresa o lo que sea, pues yo si quiero no les dejo nada. Y así de sencillo, estoy en todo mi derecho, acertado lo que le dijo la jueza. Entonces, ahí en ese sentido es como opera esta situación. Ya sea, si yo doy la donación, en caso contrario de que su abuelito le haya dado la donación a su tía, y su tía nunca le dio una asistencia, pero su abuelito realmente necesita esa asistencia, esa ayuda, porque él ya no tiene cómo mantenerse, no tiene bienes, no tiene nada, entonces ahí sí podemos revocar esta donación porque hay una causa de ingratitud, ¿sí? Pues ahí sí se operaría. ¿Quedó claro, Oscar? Oscar. Dios mío, me pregunta y después ya no me contesta. Estamos fregados. Pero vámonos al artículo 1867. El artículo Licenciado. 1867, sí. Licenciado, tengo una pregunta. Sígame, Freddy. No sé si me sepa explicar, pero me surge la siguiente duda. A ver, yo lo escucho. Y aquí estamos 76 personas, 77 conmigo, o 76 porque usted ya está. Entonces, 76 personas que podemos tratar de entenderlo. A ver, cuéntenos. En el artículo 1866 que usted manifiesta que es causas de ingratitud, le doy el ejemplo mejor. Quizá de esta manera se me entienda mejor. Mi papá me hace la donación de una propiedad. Voy al notario, creamos ¿qué? La escritura pública. Ajá. Y a los 2 años o al año,
aquí es donde entra la revocación, donde dice mi papá, bueno, ya te di la propiedad, ya la tenés en 1 año, te la di como donación. ¿Ahí existe esa revocación o es antes de la escritura? No. Ya es cuando ya le entregaron la propiedad, pero sí hay un plazo, y ahorita lo vamos a ver, pero sí. Ajá. Gracias, Rick. Bueno, esa era su pregunta. Yo creo que vamos a hacer un podcast después, ya cuando terminemos esto, ya que está de moda. Vamos a hacer un podcast con toda la clase donde todos vamos a hablar de temas jurídicos para que tengamos así un boom. La clase de antigua de Civil 4 para que todos hablemos de derecho. Nambre. Licenciado, perdone. Sí. ¿Eso se da solo en donación o también en compraventa? No, en la compraventa no hay causas de ingratitud. Gracias, Rick. Ahí la revocación, justamente como vimos el pacto revocatoria que teníamos en el capítulo anterior, mencionaba cómo se puede revocar y por qué condiciones se va a revocar. En cambio, en estos sí son causas muy específicas donde se busca dejar sin efecto esa donación. Andrea. Entonces, se podría decir que estas causas de ingratitud también son una ventaja de la donación entre vivos, de cierta manera. Sí, la puedo revocar. Ajá, sí, gracias. Si alguien atenta contra mi vida o alguien no quiere darme el sustento necesario, entonces puedo revocar esa donación. Pero ¿cuándo podemos revocarla? Veamos los artículos el 1869. ¿Qué es lo que establece? Porque aquí lo tengo marcado con un color de plazo. A ver qué dice. 1869. La revocación que haga el donante por causa de ingratitud no producirá efecto alguno si no se notifica al donatario o a sus herederos dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que se otorgue la escritura pública de revocación. O sea, tenemos un plazo estipulado. Entonces, marquemos ese plazo, por favor. Es importantísimo para entender cómo debe operar la revocación. O sea, no puedo decirle, Darling, yo voy a revocar esta donación, pero nunca le notifico a ella. ¿Será válida esa revocación? ¿Lo hago 25 años después? No. Entonces, bueno, ya tendría como 125 años yo, ¿no? Pero es un plazo, pero también el artículo 1800, bueno, primero el 1870, perdón, pero sí tenemos que ir por los artículos, pero vamos a terminar y hoy sí terminamos la donación para pasar al arrendamiento y ya terminar casi el curso. Pero el 1870, ¿qué dice? Pilas, hombre, así no perdamos tiempo y así se van a comer a buena hora. Artículo 1870. Artículo 1870. Gracias. El donatario o sus herederos podrán oponerse a la revocación que haga el donante, contradiciendo las causas que éste invoque, para que judicialmente se decida sobre el mérito de ellas. Y ahí pónganle a la par ordinario, juicio ordinario, o solo ordinario. ¿Por qué va a ser ordinario? Porque no tiene un proceso o entre los procesos de conocimiento no está regulado esto. Entonces, si no tenemos regulado dentro de la ley en los juicios de conocimiento, entonces tenemos que entender de que va a ser un juicio ordinario donde se ventile esta situación. 1871, que establece su derecho de defensa, usted siempre lo va a tener. Darley puede defenderse de esa revocatoria. 1871, ¿qué dice? Ahora sí, José Gabriel, dele. 1871. Queda consumada la revocación que no fuere contradicha dentro de los 60 días siguientes a la fecha en que sea notificada al donatario o sus herederos. Listo. Si esa revocatoria yo la inicio, notifico la revocatoria y Darling no hace uso de esa oposición a la revocatoria, se debe de entender que quedó firme. Es como un derecho de defensa que no lo ejercitó. ¿Sí? No son revocables
las donaciones remuneratorias, las que se hacen por motivo de matrimonio que se ha efectuado y los obsequios que se acostumbran en las razones de la sociedad. Esta es para que diga que no entra dentro de esa revocación, cuando se da en un ejemplo como el matrimonio. Después, en 1874, otro plazo. ¿Qué dice? Artículo 1874. La facultad de revocar la donación por causa de ingratitud dura 6 meses, contados desde que el donante tuvo conocimiento del hecho que la motiva. Listo, aquí tenemos ya el plazo esencial para regirnos, Freddy, justamente con a su pregunta, aquí ya tenemos el plazo estipulado. Tenemos ese plazo para hacerlo, ¿sí? Después, Nanay. Bueno, por último, para ir terminando, somos las 38, todavía terminamos a las 40 y algo, tal vez, si se ponen pilas, terminamos como quieren. En 1876, ¿qué dice? Artículo 1876. El donante que desmejora de fortuna puede reducir la donación en la parte necesaria para sus alimentos. Si fueren varias las donaciones hechas a diversas personas, la reducción comenzará por la última en fecha y se continuará con la inmediata anterior hasta llegar a la más antigua. Habiendo diversas donaciones otorgadas en la misma fecha, se hará la reducción a prórrata. Ahí estamos. ¿Qué dice para entender y simplificar este artículo? Justamente lo que les acabo de decir. Nosotros pues buscamos el ejemplo donde yo le doné a Darling y pues invertí mi resto de dinero en bitcoins y perdí mi dinero. Entonces, para no ponerse como carga a Darling, yo le di un 100% de la propiedad. Entonces la puedo reducir a, yo sé que con un 40% yo puedo subsistir. Entonces la reduzco a un 60% esa donación y yo me quedo con el otro 40% para poder subsistir. Y aquí nos establece también una regla que no se las voy a poner porque no quiero complicarles la vida, pero una regla de cómo va a poder esa reducción. De la última, para ir realizando ese porcentaje, sacar ese porcentaje que me ayude para mí a subsistir. Entonces, eso es lo más importante de este artículo. Y por último, el artículo 1879. ¿Qué establece el artículo 1879? Porque, bueno, pero antes de pedirla, leer ese artículo, en el 1876, pónganle arriba, reducción de donación. Reducción de donación. Arribita para que ustedes entiendan que ese es el artículo que nos menciona la reducción, que podemos reducir esa donación que ya hicimos. Pero en 1879, ¿qué dice? La acción para pedir la reducción o rescisión de la donación dura 6 meses, contados desde el día en que sobrevino el motivo de la reducción o rescisión. Excelente, gracias. Entonces, imaginemos que a los 2 años de que yo hice esa donación a Darling, pues invertí y perdí. ¿Podré hacer la reducción? ¿Sí o no? Según lo que entiendo acá, sí se podría, pero tendría que ser dentro de los 6 meses. O sea, de esos 2 años no puede pasarse de los 6 meses. No. Hace 2 años le di la donación, ¿no? Ok. Pero hace un mes puede que me notificaron que todo mi dinero lo perdí. ¿Podré hacer la reducción todavía o no? Ahí hay una acepción importante que tenemos que tomar en cuenta y establece que es de 6 meses a partir de que sobrevino la reducción de mi fortuna o de mis probabilidades o de mis bienes. Entonces, si ya pasaron 2, 3, 5 años y sobreviene la mala racha, como le decimos nosotros, yo tengo, a partir de esa fecha, tengo 6 meses para reclamar la reducción de la donación. Excelente. Justamente esa es la interpretación que debe de tomarse a cabo. Leer bien justamente. Sí hay un plazo, pero ahí dice a partir
de la mala racha, de las vacas flacas, de lo que sea, ahí podemos hacer uso de eso. Bueno, señores, entonces, para seguir, ¿dónde está regulado eso, Marvin? 1879, estamos leyéndolo. Bueno, a partir del lunes entrante, primero Dios, miramos el arrendamiento.